Bueno, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por venir temprano a aquellos que lo han podido hacer. Y gracias al doctor Santelices por la brillante conferencia previa que me da mucho pie para poder hablar en esta que sigue. La verdad es que hay dos cosas importantes que me han quedado de toda la espectacular conferencia que ha dado el doctor. Y una de ellas ha tenido que ver con esta cuestión de los datos, de medir, de gestionar. Ustedes saben que hace muchos años que, entre otras cosas, con un equipo nos dedicamos a formar profesionales en seguridad del paciente, liderazgo en seguridad del paciente, y ya hace 10 más o menos que venimos arrobando una frase, acuñando una frase que es basta de romanticismo. En esto de la seguridad del paciente, basta de romanticismo, menos romanticismo, más gestión. Y en definitiva es entender que la seguridad de los pacientes también es una gestión estratégica dentro de las organizaciones. Y esta cuestión de medir es fundamental para gestionar adecuadamente lo que necesitamos hacer. Porque si no, simplemente nos convertimos en evangelizadores que tratamos de convencer a muchos otros a que se sumen a la iglesia de los que ya estamos convencidos de que hacen las cosas bien y que en general somos siempre los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que aprender además a gestionar con datos y con evidencia. Y además, una frase súper importante que me quedó, que me traigo de la conferencia anterior, que tiene que ver con esta cuestión de acuerdo a cómo diseñamos los incentivos, es cómo las personas se comportan. Y en base a ese paraguas general, de acuerdo a cómo diseñamos los incentivos, es cómo se comportan las personas, es que vamos a vivir estos 35 minutos de experiencia, no es una conferencia, sino es una experiencia que todos vamos a vivir, en términos de esta idea de que no es resistencia al cambio, sino que en definitiva tiene que ver con diseño organizacional, en términos de gestionar la estrategia de seguridad del paciente. Y quiero empezar por aquí. Primero haciéndoles un pedido. Abandonen sus celulares por 35 minutos, úsenlo solamente para sacar fotos, pero traten de conectarse con lo que vamos a experimentar aquí. Y lo segundo es, necesitamos mucha interacción de ida y vuelta. Entonces, esto empieza así. ¿Cuántos de ustedes tienen checklist quirúrgico implementados en sus instituciones? Levanten la mano. Todos. ¿Cuántos de ustedes tienen estrategias de adherencia e higiene de manos en sus instituciones? Todos. Perfecto. ¿Cuántos de ustedes tienen una adherencia arriba del 80% sostenida por más de 6 meses? Levanten la mano. Mírense. 5% de los que habían levantado antes. ¿Y cuántos de ustedes en los últimos 6 meses, a partir del checklist quirúrgico, detuvieron una cirugía porque el check dio positivo y dijo, eso falló, detenga la cirugía? ¿Cuántos estuvieron la cirugía por checklist? Nadie. Uno. Algo no está funcionando bien. O ustedes tienen un proceso quirúrgico sumamente controlado, con todas las variables que el checklist propone, o algo no está funcionando muy bien. ¿Se dieron cuenta de esto? Entonces, lo primero que ocurre es, y yo siempre lo pregunto, y vengo año tras año y voy a distintos países año tras año y pregunto siempre las mismas cosas y siempre son los mismos resultados. Entonces, la respuesta es, muchas veces, la respuesta es que tenemos mucha resistencia al cambio. Es que mucha gente no quiere cambiar. Es que son siempre los mismos los que adherimos y son siempre los mismos los que no hacen las cosas. ¿Bien? Es que es siempre lo mismo. Y aquí un poco la intervención tiene que ver con interpelarnos con esta premisa desde el punto de vista de entender que probablemente no sea una cuestión tal como la resistencia al cambio, sino que sea la consecuencia de un diseño en la estrategia de implementación de seguridad paciente en otras instituciones. Vamos a allá. Entonces, el primer punto a comprender es, si tenemos un montón de cosas y el doctor Santelices nos demostró ya evidencia suficiente en términos económicos, en términos de literatura, de teorías y demás, y ya sabemos qué tenemos que hacer. Hace 20 y pico de años que venimos haciendo seguridad paciente en el mundo. ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué seguimos teniendo los mismos indicadores? ¿Saben qué es esto? ¿Quién se anima a decirme qué tiene en la espalda el cirujano? ¿Cómo se llama aquí? ¿Zapatilla? Igual que en Argentina, ¿no? Para enchufar. ¿Lo vieron todos, no? ¿Ok? Tienen el frontoluz puesto. ¿Frontoluz? Enchufado en la zapatilla. Acá podemos tener un debate enorme respecto de si es un santo y está salvando una vida, o si es un personaje peligroso que se lleva puesto todas las conductas riesgosas que puede haber en una institución y se pone en riesgo él mismo al intentar no electrocutarse con eso y electrocutar al paciente. ¿Me explico? Entonces, podemos discutir muchísimo por qué ocurren estas cosas. Ahora, lo más importante para discutir es
¿Por qué seguimos obteniendo resultados que no queremos? Si ya sabemos, ya tenemos normas, ya tenemos protocolos, ya tenemos acreditaciones, ya tenemos indicadores, ya tenemos evidencia, ¿por qué seguimos teniendo resultados de conductas que no pretendemos, que no son seguros, que no impactan en la salud de las personas? ¿Por qué? Y aquí es donde yo los invito fuertemente a que abandonen sus celulares y hagan un ejercicio de introspección conmigo. Cierren sus ojos, los que están en línea también abandonen las pantallas o bajen la vista. Por favor, hagan esto porque esto ayuda a la introspección. Y respóndanse mentalmente a estas preguntas. Escuchen bien, cierren sus ojos o bajen su vista. ¿Cuál es la causa? ¿Qué creen? ¿Cuál es la causa de que sigamos teniendo tantos o los mismos eventos adversos? ¿Cuál es la causa de que no podemos bajar más la tasa de infecciones, sabiendo que podemos hacerlo? ¿Cuál es la causa de que siguen teniendo los mismos tipos de reclamos judiciales, mala praxis y demás? ¿Cuál es la causa de que sigamos teniendo tanto burnout? ¿Cuál es la causa de la alta rotación del personal en nuestras instituciones? ¿Cuál es la causa de la baja adherencia a las guías de práctica clínica, a los protocolos, a las normas, etcétera? Y finalmente, ¿cuál es la causa de las fallas en la comunicación entre nuestros equipos de trabajo que impactan negativamente en la seguridad de las personas? Conecten otra vez acá. Probablemente cada uno de ustedes tengan una respuesta distinta. Vamos a intentar ensayar alguna respuesta entre todos. Y la primera respuesta que tenemos probablemente no sea la que ustedes piensan. Y es justamente la que Arthur Jones planteaba respecto de que toda organización está perfectamente diseñada para obtener los resultados que obtiene. Se los vuelvo a decir. Toda organización está perfectamente diseñada para obtener los resultados hasta donde han llegado ustedes. Cada una de sus organizaciones está perfectamente diseñada para llegar hasta donde llegó. Esto es lo que implica esta afirmación. Vamos a profundizar en este concepto para ver qué tiene que ver esto con la resistencia y con el diseño organizacional. En primer lugar, entender y preguntarnos si en realidad, si esto en verdad no fuese resistencia al cambio, si tiene que ver con un problema de diseño de nuestros sistemas, de nuestras organizaciones, del conjunto de las organizaciones. Aquí no solamente pensemos en cada una de nuestras clínicas o hospitales, piensen en esto. Sus hijos, esposos, mujeres, esposas, madres, padres, etcétera, yo, cada uno de nosotros, nos pasa algo aquí en este momento y no los van a internar en su clínica, ¿correcto? Los van a internar en donde primero caigan. ¿Qué tan seguros están en este momento cada uno de ustedes si lo internan en el boliche del frente, no en su propia clínica? Y la pregunta es que tienen un problema en el sistema, en cómo diseñaron el sistema de seguridad? Es que el nivel de seguridad que me van a brindar ahí tiene que ver con cuánta conciencia tome cada uno de los profesionales o cuánto nivel de adherencia tenga a las guías de práctica o a los estándares. O tiene que ver básicamente con algo más profundo que concretamente habla de algunas explicaciones y algunas respuestas que yo vengo escuchando en toda Latinoamérica en los últimos años cuando pregunto este tipo de cosas. Muchos plantean, y seguramente ustedes internamente se han planteado, es que las causas es que la gente no quiere cambiar. Es que la causa es que no hay tiempo. Yo entiendo, pero esto es recontra utópico. Yo no tengo tiempo para lavar más las manos o adherir más a la guía de práctica o hacer más el checklist o frenar cuando. ¿Bien? ¿O es que no hay recursos? ¿Sabes cuántos pacientes tengo a cargo? ¿Sabes cuánto tiempo tengo para atender a un paciente? ¿Sabes cuántos insumos me faltan para? ¿Y vos pretendés que yo cumpla esa norma que me está pidiendo el ministerio? ¿O el estándar? ¿O lo que el protocolo dice, de acuerdo al equipo de calidad que diseñó el plan de calidad y seguridad? Es que falta compromiso. Yo, como profesional, estoy súper comprometido, pero el del frente... Y encima es el hijo del director, o el hijo del ministro, o el hijo de, o es el dueño de. Entonces, no tiene el mismo compromiso que tengo yo. Y es que lo que pasa es que el ministerio me pide, y la verdad es que hay cosas que me pide el ministerio que no tienen mucho sentido en toda Latinoamérica. Y es que el sindicato, ¿conocen el sindicato? Todos conocemos en toda Latinoamérica sindicatos y agrupaciones, es que la dirección de la institución
y es que la cultura organizacional. Y es que. Y ninguna de estas cosas responde a por qué hay resistencia en la adherencia y en el impacto a la estrategia de seguridad del paciente. Probablemente sí es entendible, y esto lo hemos aprendido en los últimos 15, 20 años, que las personas, cada uno de nosotros, no resiste al cambio en verdad. Lo que hace es resistir a perder algo valioso. Y acá quiero que lo piensen así. Queso suizo, vamos a seguridad 1, modelo tradicional de seguridad. Queso suizo, la secuencia de fallos es un agujero tras del otro, una falla tras la otra. Por lo tanto, si lo damos vuelta, en términos de diseño, es una barrera tras de la otra. ¿Ok? Para hacer eso, en términos de trabajo en equipo, necesitamos entender que uno es la barrera del otro. Pragmáticamente, eso implica que un instrumentador le diga al cirujano: doctor, ese no es el bisturí correcto, o quedó una gasa, y que el cirujano no le grite. Pragmáticamente, eso significa que una enfermera esté preparando medicación y está hablando, y que venga alguien y le diga: no hables mientras prepares medicación porque te vas a equivocar, y que la enfermera no se ofenda. Pragmáticamente hablando, eso significa que trabajar en equipo y en barreras de seguridad es decirle: doc, esta dosis no es correcta, y que el doc diga: la reviso. Pragmáticamente significa que el paciente nos diga: ese antibiótico es de otro color del que me trajeron de esta mañana, y que uno diga: yo ya sé lo que le voy a dar, pero me lo llevo para corroborar, y que nadie se ofenda. ¿Me expliqué? No es miedo a cambiar, es miedo a perder. Es miedo a perder identidad, porque si yo le doy lugar al otro, ¿quién dejo de ser? Es miedo a perder estatus, porque mirá quién me viene a decir a mí que yo estoy equivocado. Es miedo a la autonomía, porque si tengo a uno que no está dentro de mi estirpe, que me hace de barrera, yo pierdo autonomía en mi ejercicio. Es miedo a perder pertenencia y es miedo a perder seguridad psicológica. Las personas no tienen miedo al cambio. En general, y hoy lo estamos viendo con la IA y con todas estas tecnologías avanzadas, las personas rara vez se oponen a un futuro mejor. ¿Quién de nosotros no quiere estar mejor? Cuando hacemos acompañamiento de instituciones, le llamamos a esto zarandear las bases. ¿Sabe qué significa eso? Les prendemos fuego a las bases. Mientras trabajamos con las direcciones en términos de diseño de estrategias, les prendemos fuego a las bases. Hacemos que enciendan las bases y cada una de las personas que están en el nivel operativo quiere mejorar su metro cuadrado. Se da cuenta que trabaja mal, que puede trabajar mejor, que puede ser más eficiente, que puede ser más seguro, que está viendo cosas todos los días. Lo que hacemos es encenderlos y empezamos a generar una masa crítica de gente que quiere empezar a mejorar. La gente quiere cambiar. La gente ve cosas todo el tiempo. Quiere mejorarlas. Lo que pasa es que se oponen a un proceso que o no comprenden, o no comparten, o en el que no confían. Hay una frase muy habitual que solemos utilizar con los directores y los jefes de servicios, que es: esto es como una montaña rusa. ¿Alguno de ustedes se ha subido alguna vez a una montaña rusa, a un carrito de montaña rusa? Levanten su mano. ¿Ok? ¿Vieron los primeros minutos, el 99% de montaña rusa, que es track, 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 track? Contra natura, contra la gravedad, contra traccionado mecánicamente, hasta que llegan a un punto de inflexión. Y en ese punto de inflexión lo sueltan y van solos, ¿ok? Con la cultura de seguridad pasa lo mismo. Uno tracciona, 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 tracciona ciertos componentes que vamos a ver y suelta, ¿bien? Y todo el conjunto de gente que estaba encendida empuja el cambio de cultura. Pero ahí empieza a ocurrir algo. Que la gente de las bases empieza a mirar a sus jefes. Levanten la mano quién es jefe aquí. Los empiezan a mirar. Antes estaban así y dicen: entonces sí se puede hablar. Entonces sí se puede decir. Entonces sí puedo proponer. Y empiezan a mirar qué tan coherentes están empezando a ser. Y empiezan a ver si creen que esto es una moda pasajera o en verdad hay un diseño detrás que va a provocar una transformación sostenida en el tiempo
y no que va a meritar un esfuerzo que yo estoy haciendo en este momento sobrehumano, por fuera de mis horas de trabajo, fastidiando a mi familia, a mi cabeza, para que en 2 meses pase de moda y pasemos a otra cosa. ¿Me expliqué? La gente no tiene miedo al cambio en sí mismo. Lo que hace es oponerse a procesos que no entienden, que no comparten o en los que no confían. Es importante entender que esto está obviamente adherido a cómo se construyen las culturas organizacionales. Y en una sociedad, cualquier cultura de una organización, no es simplemente aquí se piensa así de esta forma y como me dijeron a mí cuando yo me empecé a formar. Cuando yo empecé a hacer enfermería, me recibieron en mis prácticas una persona en obstetricia, me miró y me dijo, primer día, sí, 3 cosas. Potasio endovenoso mata. Tus problemas de la puerta para afuera. Yo soy la jefa del servicio, bienvenida. Las 2 primeras son mentiras. El potasio endovenoso mata a cierta velocidad y cierta concentración. Y tus problemas de la puerta para afuera son imposibles dejarlos. Porque somos seres humanos. Porque hemos sido construidos y creados en una cultura que básicamente se construye en base a 3 componentes. Un componente que es lo colectivo, donde ustedes se criaron, donde ustedes viven, con las personas con las que ustedes comparten. Un componente que tiene que ver con la sociedad. No es lo mismo la sociedad chilena que la argentina, que la dominicana, que la alemana. Hoy veníamos hablando en el auto con Sofía respecto de cómo manejamos en cada país, ¿bien? Y cómo se comporta cada persona en cada cultura, y en cómo se comporta la cultura organizacional. Y esas culturas se van creando dentro de cada uno, básicamente hace interactuar esos 3 componentes. Dónde yo me crié, dónde yo me muevo, cómo es la cultura organizacional. Y la cultura básicamente se hace en base a 2 cuestiones. En términos de una manera de hacer, que es básicamente lavarse las manos, seguir el protocolo, hago el checklist quirúrgico, identifico un paciente de esta forma, y una manera de pensar que es mucha más profunda y que tiene que ver con por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y aquí hemos aprendido algo en los últimos 20 años, incluso en organizaciones acreditadas con Joint Commission International. Cuando antes de la acreditación preguntamos ¿por qué haces lo que haces? Nos dicen porque la norma lo pide. Después de las acreditaciones, que van cambiando un poco el concepto, muchas instituciones, después de 5 acreditaciones, he vuelto a preguntar ¿por qué estás haciendo esto? Y han cambiado el viejo porque la norma lo piden por el nuevo porque Joint Commission lo está pidiendo. Maneras de hacer y maneras de pensar. ¿Por qué estás identificando al paciente? ¿Por qué estás haciendo el check? ¿Por qué estás frenando al cirujano? ¿Por qué estás dándole lugar a la duda? ¿Por qué? No por el protocolo. ¿Qué te hace pensar tu manera de hacer? Y esa manera de hacer básicamente se conjuga de lo que uno trae de su casa, de su sociedad y de lo que pasa en su institución. Y eso tiene que ver con diseño organizacional, con cómo queremos que las personas se comporten. El doctor decía, como diseñemos los incentivos, la gente se va a comportar. Yo quiero hacerles una consulta. ¿Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de conducir un auto en Estados Unidos? Levanten su mano. Cuando ven un cartel de pare, el cartelito que dice pare, la señal de pare, ¿qué hicieron? ¿Pararon? ¿A 0 o bajaron la velocidad? A 0. ¿Por qué? Porque son estrictos y existe un peligro. O sea, que vos antes de conducir a Estados Unidos te leíste todo el código de tránsito de Estados Unidos. Sabes de cada regla del código y que son estrictos. ¿Sabes eso? ¿Y por qué te comportaste así? ¿Qué idiosincrasia? ¿Estudiaste la idiosincrasia del país antes de ir? ¿De acuerdo? Y en Chile me dijeron que hacen lo mismo ustedes. Que ven un cartel de paro y frenan a 0, dicen, no, pase usted, no, pase usted, no, pase usted. En Argentina no ocurre eso. En Argentina el cartel de paro es para desacelerar y pasa el que viene primero. De hecho, le contaba a Sofía, si frenamos, te lleva puesto el de atrás, ¿ok?
Entonces, ¿qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña eso? Que el diseño cambia las conductas de las personas. Cambia las conductas de las personas. Yo fui consultor de una institución en Argentina donde el 99% de sus cirujanos y anestesistas eran externos, ¿ok? Y sin embargo teníamos una tasa de adherencia al checklist sostenida de arriba del 28%. Ninguno era de la institución. ¿Saben por qué? Porque diseñamos la cosa de tal forma que sí o sí ellos ahí adentro se tienen que comportar así. Y así se trabaja acá, punto. Y entendían el por qué se trabajaba así, porque les quemábamos la cabeza entendiendo que el riesgo al que exponían ellos, sus pacientes, ellos en términos de mala praxis y demás. ¿Me expliqué? Diseñamos el comportamiento. Entonces, pudimos trascender cierta resistencia justamente porque estaba diseñado hacia donde queríamos ir. Entonces, hay que entender esto. Si esto es cultural, la pregunta es, en Latinoamérica y en Chile en particular, después de décadas de avance, de acreditaciones consolidadas a nivel nacional, incluso internacionales en algunas instituciones de ustedes, de marcos regulatorios, de indicadores, que ya hemos estado hablando previamente, ¿por qué todavía cuesta instalar conductas seguras de manera sostenida? Ya sabemos aquí que lo más fácil que hay es mejorar, ¿bien? Y lo más difícil es sostener, ¿ok? Es fácil llegar al 90%, es fácil llegar a una acreditación, es fácil. Lo más difícil es sostener eso en el tiempo. Entonces, ¿por qué nos cuesta sostener eso en el tiempo? Y quiero que entiendan que básicamente hay una premisa fundamental, que es las normas no cambian conductas. Nadie se va a higienizar las manos porque ustedes le digan que se tiene que higienizar las manos, menos en Latinoamérica. Las normas no cambian conductas. Lo que cambia resultados no es una intervención en particular, es la arquitectura de transformación que nosotros tengamos detrás. No es el protocolo en sí mismo. Yo estoy aburrido de escuchar a directores de calidad decir, ya lo dije, ya lo comuniqué, ya está protocolizado, ya lo medí por mail, ya lo pegué, ya está en el estándar. No entiendo por qué la gente no lo cumple. ¿Por qué no funciona así? Porque las normas no cambian nuestras conductas, y menos en Latinoamérica. Entonces, es importante, básicamente, comprender que esto no es teoría. Hay instituciones que han ido por el camino contrario. Dos casos emblemáticos son el Sanatorio Allende en Córdoba, Argentina, y el otro es Sendoe en República Dominicana, donde básicamente ellos empezaron con un propósito en particular. En el Sanatorio Allende, cuando empezaron a trabajar por la acreditación internacional, dijeron, ¿qué nos mueve? Y no nos movía básicamente la acreditación. Nos movía algo, que fue un evento centinela. El director de la institución se paró ante todo y dijo, no nos vuelve a pasar. Se murió un niño por culpa nuestra. No nos vuelve a pasar. Y la acreditación la vamos a utilizar como catapulta para ser más seguros. No es como excusa para lograr un sello. No nos vuelve a pasar. Y cada vez que se ponía heavy el proceso de acreditación decía, no nos vuelve a pasar. Yo les recuerdo que esa institución acreditó Joint Commission International en 2 años de preparación con 0 SIPs, 0 observaciones. Se llevaron puesta la acreditación porque nunca fueron por la acreditación. Buscaban algo mucho más profundo, transformarse. Hoy se están preparando para la acreditación y siguen tan candentes y con tanta gestión como en aquel momento. En Sendoe, República Dominicana, fue el único centro del país que acreditó y dijo, nosotros conocemos el tipo de medicina que brindamos en el país. Queremos transformar el nivel de medicina que tenemos en el país y demostrar que hay otro nivel de medicina y hacer una cosa distinta para que el país empiece a cambiar esto. Porque no hay forma de demostrarlo sin haber primero pasado por esto. ¿Ok? Hoy acreditó y está trabajando para crear una red a nivel nacional. ¿Me explico? Hay formas distintas de hacer las cosas y que no tienen que ver simplemente con teoría. Esto existe. Entonces, ¿qué aprendimos de estas instituciones? Básicamente, eso lo reducimos en un modelo de transformación que no los voy a aburrir con esta teoría, pero básicamente quiero que ustedes se centren en que tiene 10 palancas, 10 acciones a generar y 3 tensores. Esos tensores que están por fuera, básicamente tienen que tomarlos como si fuesen esos resortes de la
del trampolín personal. ¿Bien? Sin ninguno de estos resortes, la lona, la estructura y demás, funciona. Es decir, ustedes pueden tener protocolos, estructuras de calidad y demás, pero si no hay resortes que tensionen el sistema, no funciona a lo largo del tiempo. Y esos resortes, básicamente, hay que entenderlos no como herramientas, sino como condiciones de las instituciones. Quiero que hablemos de uno de ellos. Mañana a la tarde vamos a hablar del último, que es evitar el conflicto. Sé que con esta palabra evitar tenemos algún tema en el país, pero mañana vamos a aclarar bien de qué se trata esto. Quédense con la idea de poner temas difíciles sobre la mesa y básicamente solucionar los temas que siempre tenemos tapados. Es decir, eso no se habla, de ese médico no se habla, de este proceso no se habla. Traerlo, decir cómo lo solucionamos. Porque si no, nunca vamos a poder avanzar al próximo nivel de seguridad. Porque el techo de cristal es este problema. ¿Ok? El segundo es equilibrio organizacional, que tiene que ver con esto de ser pares en el pensamiento y en la búsqueda de la mejora, y no necesariamente en quién estudió qué, en qué facultad, qué rango tiene o qué disciplina, sino entender que lo que importa es qué estás diciendo y no quién lo está diciendo. No me importa si el camillero llaman aquí, me dice, me parece que la mejor forma de trasladar al paciente es tal, o si me lo está diciendo el jefe de cirugía, ¿qué está viendo el camillero que yo no estoy viendo? ¿Ok? ¿Cómo lo incorporo a él y a su pensamiento en la discusión de la mejora y en el diseño de esta mejora? Pero lo más importante para esta conferencia es el punto de la coherencia. Entonces, quiero que entendamos ese concepto de coherencia, básicamente dando vuelta a aquello de la cultura y entendiendo que básicamente cuando uno pregunta ¿qué es cultura? La respuesta más fácil es cultura es aquello que hacemos cuando el jefe no está. ¿Ok? Entonces, es básicamente entender que la cultura es el resultado observable de miles de coherencias e incoherencias acumuladas a lo largo de la institución. Nadie va a generar el próximo nivel de profundidad en seguridad si está siendo incoherente la organización respecto a lo que me pide en cuanto a lo que estoy haciendo o lo que estoy pudiendo hacer. ¿Ok? Entonces, las incoherencias hay que interpretarlas desde este punto de vista. Entender, básicamente, que esas incoherencias están en lo que decimos. ¿Cuánto decimos que somos seguros y cuánto de verdad estamos haciendo seguridad? ¿Cuánto nos quedamos tranquilos con los protocolos que implementamos y cuánto estamos siendo coherentes con la gestión para que eso ocurra? Por ejemplo, en pandemia hemos aprendido que la eficiencia, una de las dimensiones de la calidad, es súper importante, especialmente cuando la gente tiene que acceder a oxígeno y cama, pero que nada tiene que ver con seguridad, porque dimos mucho acceso a la gente, como pudimos, con distintas estrategias nacionales, a cama y oxígeno, pero no necesariamente el acceso a esa cama estuvo acompañado por el médico y la enfermera que estaban entrenadas para atender ese tipo de pacientes. Y generamos mucha mortalidad por inseguridad en los tratamientos que estamos ejecutando. ¿Me expliqué? Entonces, ¿qué tan seguros estamos siendo respecto de lo que decimos y lo que gestionamos? Lo que proclamamos y lo que en mi metro cuadrado estoy haciendo. ¿Qué tan coherentes estoy siendo entre lo que medimos? Soy el doctor Santelices. Decía, hay que medir y también hay que medir los costos de la no calidad. Hay que entender básicamente cómo está impactando esto también en la economía de la institución, en los recursos, en la eficiencia, en la reintegración de esos recursos para poder abordar también estrategias de más seguridad. O sea, pienso cuando una jefa de enfermeras, levanta la mano jefa de enfermeras. ¿Jefa de enfermeras? Ok, me voy a agarrar a la jefa de enfermeras. Cuando alguien le dice al director, necesito más enfermeras, ¿ok? Que seguramente necesita más enfermeras. La respuesta lógica es, ¿para qué? Y la siguiente respuesta lógica es, ¿en qué estás usando tus enfermeras? ¿Mediste los tiempos? ¿Hay tiempos muertos? ¿Hay instancias muertas? ¿Hay actividades que están haciendo que no tienen que estar haciendo, que no le corresponden a la enfermería? ¿Hay ineficiencias en esto? ¿Estás midiendo la no calidad? ¿Estás midiendo qué tan incoherente sos entre lo que estás pidiendo y lo que deseas hacer en términos de seguridad? Tenemos que ser coherentes en términos de lo que premiamos. No podemos proclamar que somos seguros y premiamos conductas disruptivas.
o premiamos a algunas personas y otras no. ¿Jefes de recursos humanos? ¿Directores de recursos humanos? ¿Hay alguien? Ok. Cuando vamos a una institución a hacer auditorías, nos reunimos con el jefe de recursos humanos y le preguntamos una sola cosa. Una sola cosa. Y con eso medimos el nivel de cultura. Una sola cosa. Le preguntamos, ¿política de sanciones? Y dicen, sí, claro. Ok. Quiero ver cuántas sanciones tienen las enfermeras en los últimos 5 años. Tantas. Mostrámelas. Ahora quiero ver las sanciones sobre las conductas disruptivas de los médicos. Eso es cultura. Eso es cultura. Porque si hay un acto y una conducta disruptiva, es una conducta disruptiva de todo ser humano, no de una disciplina académica. No importa qué facultad fuiste. Si sos disruptivo, sos disruptivo. ¿Me expliqué? Eso es cultura. Entonces, ¿qué tan coherentes somos con lo que estamos premiando respecto de lo que estamos diciendo? ¿Qué tan coherentes somos con lo que estamos tolerando? ¿Cuánto riesgo estamos tolerando? ¿Cuánta incoherencia estamos tolerando? ¿Y qué tan coherentes somos con lo que estamos corrigiendo? Entonces, es importante entender que obviamente esto se acompaña de esas otras 10 palancas que ustedes vieron, que las vamos a resumir en 4 grandes capítulos. Lo primero es fuerte liderazgo. La calidad y la seguridad del paciente no es una disciplina y una acción específica de un equipo de calidad y seguridad del paciente. Es un acto de gobierno. No hay tal cosa como seguridad de una institución si el liderazgo, jefaturas, directorio y demás no están absolutamente comprometidos y embanderados con la calidad del paciente. Y ellos delegan en los equipos técnicos de calidad y seguridad del paciente las acciones técnicas. Es un tema de diseño del liderazgo. Lo segundo a entender es el sentido, qué narrativa hay, qué se cuenta en la institución y cuál es el propósito de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en la institución. Lo tercero tiene que ver con generar, obviamente, algunas estrategias bien concretas como hacer simple las cosas. Miren, los estándares nacionales e internacionales se pueden cumplir de muchísimas formas, muchísimas. Hay que hacerlo simple, bueno, bonito, barato, ¿bien? De bajo costo, de alto impacto y de éxito asegurado. Simplificar. Tener más protocolos, hacerlos más difíciles no implica mayor complejidad o más seguridad. Simplificar los métodos. Y lo siguiente es, por supuesto, tener estrategia de sostenerlo en el tiempo, no solamente por medición, sino por ir generando algunos ajustes específicos en el diseño que vamos desarrollando. Para ir terminando, en resumen, los primeros resúmenes es entender que hay verdaderos facilitadores de una cultura segura y de aquello que, en definitiva, va a hacer que disminuya la resistencia al cambio. Lo primero tiene que ver con estos 5 componentes. Un propósito compartido. ¿Cuál es el propósito de tu organización? Si yo voy a una organización de ustedes y les pregunto, ¿por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen seguridad? ¿Qué me contestan? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué están haciendo esto? Además de para la acreditación, ¿para qué lo están haciendo? ¿Qué los mueve? ¿Qué los mueve? ¿Qué significa que los mueve el paciente? Se dice rápido eso. ¿Qué significa que los mueve el paciente? ¿Se dejan interpelar por el paciente cuando el paciente le dice, me parece que estás equivocado? ¿Le dan lugar al paciente a que le diga, ¿me comprendió? Sí, explíquemelo. Como si tuviese 5 años. ¿Le dan lugar cuando el paciente le dice, tengo una duda o tengo derecho a una segunda opinión médica y ustedes canalizan ese derecho a través de un acto de una segunda opinión médica sin ofenderse? ¿Qué significa estar centrados en el paciente? Ahí el Rincón nos va a dar toda una conferencia de esto. ¿Ok? Entonces, entender básicamente qué nos mueve desde el punto de vista de por qué hacemos seguridad. Claramente un liderazgo visible, como recién recitamos, una coherencia organizacional, en resumen, conversaciones difíciles, poner sobre la mesa y un aprendizaje continuo, no simplemente hacer un check, no simplemente hacer un check, lo tengo, check, lo hice, check, cumplí el protocolo, cumplí el plan de trabajo, check, tengo el estándar, sino tener básicamente un aprendizaje de lo que pasó bien y lo que hicimos mal a fin de poder seguir mejorando. Lo siguiente es entender básicamente entonces que la transformación comienza cuando una organización deja de explicar sus resultados y empieza
a diseñarlos. Muchas organizaciones, cuando empezamos a trabajar en calidad y en seguridad del paciente, plantean, nosotros somos buenos, hacemos calidad, tenemos buen nivel de seguridad. Y las respuestas lógicas o las preguntas lógicas a eso serían, ¿cuáles? ¿Qué creen? ¿Cómo los interpelarían? ¿Cómo los interpelarían? Respecto de qué, respecto de quién, respecto de cuándo, ¿ok? Entonces, ¿tenés estrategias de seguridad paciente implementadas en tu institución? ¿Alguna? ¿Alguno de ustedes? ¿Tienen alguna estrategia? Checklist, higiene de mano. Tienen, ok. ¿Consideran que están altas, cumplidas? Una idea muy justo. ¿Respecto de quién? ¿Respecto de cuándo? ¿Respecto de qué? Porque es fácil decir, soy bueno, estoy mejor, hago tal cosa, tengo cultura. ¿Respecto de qué? ¿Contra qué te estás comparando? Entonces, entender básicamente que la transformación no empieza cuando uno lo proclama, somos mejores, somos buenos, hemos sido transformados, tenemos una acreditación, sino que empieza básicamente cuando empezamos a diseñar qué queremos hacer. Yo he trabajado en una organización donde en papel, antes de que abran, teníamos el mapa de procesos, los procesos definidos, los protocolos, y al final de la línea había una columna que decía comportamientos esperados. ¿Qué esperábamos que ocurra con cada médico, enfermero, instrumentador y demás en ese punto del procedimiento? ¿Ok? ¿Qué esperábamos que ocurra? ¿Cómo íbamos a provocar que ese comportamiento ocurra para elevar el nivel de seguridad? Y entender mensajes finales para 3 tipos de estratos. El primero es para las autoridades que nos estén escuchando. Un mensaje claro es, las normas crean condiciones, pero no crean cultura. Las normas crean condiciones básicas para que una organización funcione, para tener un estándar mínimo, pero no crean una cultura organizacional y mucho menos de seguridad paciente. Lo segundo es mensaje para los directores que tengamos aquí y que tengamos en línea. Y entender que la cultura es una responsabilidad del liderazgo. Y la cultura de seguridad del paciente, mucho más. El que ocurra o no ocurra algo no tiene que ver con el equipo de calidad, tiene que ver con el nivel de liderazgo y gobernanza que tiene el equipo directivo respecto del diseño y la ejecución de las estrategias de cultura y de seguridad. Y lo último es para los equipos técnicos y operativos, y es básicamente no esperen a que lo anterior ocurra. Bien, hoy planteaban que el doctor Pedro Saturno decía que la calidad de seguridad del paciente ocurría en términos de procesos, estructuras y resultados. Bien, y uno puede decir, las fallas también ocurren en términos de procesos, estructuras y resultados. Entonces, no hay que esperar a que el sistema primero se ordene, la dirección después tome liderazgo, sino entender básicamente que la transformación comienza con pequeños actos visibles. Miren, en Argentina hay una institución que ya tiene muchos años, tiene 180 años, es muy prestigiosa, y ellos empezaron durante 10 años a hacer seguridad de paciente encerrados en una unidad de cuidados intensivos. El jefe médico de la unidad todos los viernes se juntaba con sus médicos y enfermeros y hacía 2 preguntas. Se sentaba y decía, ¿qué hicimos bien esta semana? Y lo notaban y aprendían. Y lo siguiente que preguntaba era, ¿qué hicimos mal esta semana? Y lo notaban y aprendían. Fueron modificando su metro cuadrado en la medida que iban avanzando y creando su propia cultura. Eso llevó a que la organización los tomara como ejemplo y hoy sean las 5 instituciones acreditadas 5 veces con Joint Commission Internacional. ¿Okay? Provocar el cambio en tu metro cuadrado, en tu turno de trabajo, en tu equipo de trabajo, no importa si tu organización no está aprendida, es qué estás haciendo vos para transformar tu metro cuadrado en términos de ser más seguros. Finalmente, entender que no obtenemos la cultura que deseamos, sino que obtenemos la cultura que diseñamos. Si nos podemos llevar un mensaje de esta charla, uno solo es este, que nosotros no obtenemos la cultura que deseamos tener, sino la que diseñamos, y el resultado básicamente de lo que hemos planificado y cómo lo estamos gestionando. Y entender claramente
que Chile, yo estoy convencido de que Chile puede liderar una nueva generación de instituciones más seguras todavía, más de los que aún lo son. Pero no porque tenga más normas, más acreditaciones, más protocolos, más nivel de cumplimiento, más látigo, sino porque entienda y decida diseñar organizaciones capaces de producir lo que ustedes muy bien dijeron, que es estar a la altura de las consecuencias y centrados de verdad en las personas, pacientes y nosotros. ¿Okay? Finalmente, para terminar e irnos a tomar un cafecito, sí, este mensaje de no solo no es imposible, sino que hacerlo posible, esa transformación, es un acto real, lo hemos visto, estamos provocando transformaciones a lo largo de estos enfoques o a través de estos enfoques en distintas organizaciones de salud, pero eso requiere dos cosas. Uno, abandonar la idea de que cambiar personas es suficiente y entender que lo que debemos transformar son los sistemas que moldean las conductas. Recuerden el cartito de PARE en Estados Unidos y el cartito de PARE en Argentina, porque seguro que aquí en Chile todos se frenan cuando ven el PARE. Muchas gracias, un placer.